Bueno, Jalaya, programa Pacha Saraya. En este momento, un saludo desde Copacabana, Bolivia, a este programa quienes están exponiendo. Pues hoy vamos a hablar de nuestros sarauis que nos guían la naturaleza. Por ejemplo, tenemos cada mes programado cada estación que nosotros debemos cumplir como nos dejaron nuestros ancestros. Por ejemplo, este mes de agosto, mes de Pachamama, ha terminado hoy. De hoy, mañana es ya mes de primavera. En este mes de agosto, por ejemplo, se hacen muchos rituales, muchas huertas a la Pachamama, no solo a la Pachamama, al Conturmamani, así también a las illas, huacas, agradeciendo siempre que nos proteja, que nos dé más fuerza, que nos dé más sabiduría. Así también agradeciendo, nosotros aquí agradecemos a nuestro Malco Japía Achachila que se encuentra en Perú, así también Malco Chachila Pucara que se encuentra en Copacabana, y tenemos muchos lugares, huacas que nos protegen y reciben a los visitantes de diferentes países, nacionales, internacionales. Invocamos ahora para que el mes de septiembre nos pueda también ayudar la naturaleza, por ejemplo, la lluvia, porque ya en mes de septiembre ya se hacen rituales para empiezo de siembra. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que invocar, tenemos que jauillar a la lluvia para que nos ayude a sembrar, para que pueda abonar también a la Pachamama, a las plantitas que van a retoñar. Eso es nuestra preocupación, que no está lloviendo en este mes de agosto un poquito. Ha caído la nevada, pero poco. Ahora necesitamos lluvia. Desde mañana la preocupación va a ser permanente, así que aquí en Copacabana siempre agradecemos el 21 de septiembre, Joyarraime. Siempre agradecemos lo que es a la Pachamama, lo que es para darle la fertilidad, una semilla, una papa, una haba, un maíz, colocamos en la falda de la Pachamama. Entonces la Pachamama nos da pues esa producción. Eso es lo que también nosotros, cada uno debemos pensar, siempre ser agradecidos a la Pachamama, a la lluvia también, al sol, a la luna, a los huacas, illas que tenemos. Nuestros abuelos siempre agradecían. Cuando caía la helada, se coachaban con copalcito y su producción igual daba. Ahora todas esas cosas ya estamos olvidando. Creo que es bueno hablar con nuestros ancestros para que nos cuente cómo era antes y no nos olvidaremos, porque ellos se van a ir y se lo van a llevar toda la sabiduría que existe. Por ejemplo, yo de mis abuelos soy también otra generación que yo he aprendido gracias a mis abuelos, gracias a mi mamá, gracias a mis tíos abuelos que me enseñaron a mí ser agradecida a la naturaleza. Para mí la naturaleza es como un libro naciente de la naturaleza, porque esos cerros, esos ríos me hablan,
me dicen qué es lo que debemos hacer. Entonces, cada uno también debemos reflexionar. Estos últimos años, la gente quiere vivir al criterio de cada uno. Eso no está bien y no está bien. Reflexionaremos. Creo que esos saharauis se está olvidando y el tiempo se está cambiando. Entonces, todas esas cosas ya debemos también ver nosotros como amautas que somos, también siempre tener, ¿no? Esa fortaleza, esa decisión de mantener lo que es nuestro, lo que nuestros abuelos nos han dejado. Eso es lo que quiero decir. Este mes de agosto, mes de agradecimiento, y hemos estado en hogares, en ciudades, comunidades, agradeciendo a la Pachamama. Más que todo aquí en Copacabana, siempre agradecemos a la Pachamama, a los huacas, illas, a la Cotamama, que nosotros adoramos a nuestra Cotamama, al lago Titicaca. Entonces, hemos agradecido de todo el año que nos han protegido y a pesar que eh, no ha habido mucha lluvia, pero igual nos ha dado la producción. Entonces hay que agradecer. Por ejemplo, en este mes de agosto ya está terminando lo que es ya la época de invierno. Entonces ahora ya vamos a entrar a la época de la paca. Entonces, lo que este mes de septiembre que viene, ya tenemos que ya pensar en nosotros, en nuestros hijos, más que todas las mujeres, ¿no? La fertilidad de la Pachamama, que ya vamos a empezar a sembrar, que nos va a dar la producción. Entonces, a todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Antes de sembrar se hace un ritual pidiendo ese permiso a la Pachamama. Entonces, nos da pues la producción. Así también, no es eso nomás. Ya para empezar, digamos, para porar, digamos, igual se coacha con copalcito, así se coacha. Nosotros coachamos así en mi lugar, en mi comunidad, que se llama Zampaya, ¿no? Siempre nos coachamos. Cuando estamos, digamos, en lluvia, hay que ir a Malcupucara. Tenemos un lugar que se llama Malcupucara. De ahí es donde invocamos a Malcucapi Achachila, que se encuentra en Perú. Entonces, dos personas van a traer agua de Capilla, porque en ahí existe tres pozos. Uno es helada, uno es granizo, uno es lluvia. Y tiene que ir ahí una persona que conoce. Entonces, si es que no conoce, trae agua de granizo, ese año tiene que ser, todo el año es granizo. O si no trae agua de helada, cualquier rato puede caer la helada. Así, eso es lo que siempre desde nuestros abuelos nosotros mantenemos. Y cuando ya hace llegar, nosotros pedimos de Malcopucar a Chachila, ya hace llegar agua de Capilla. Recibimos con rosas blancas recibimos, entonces con puna bailamos al agua que ha traído de Capilla, hacemos bailar, recibimos bien y esa noche llueve. Ahora ya nos va a tocar igual ir a traer agua en este mes de septiembre que viene y eso es que mantenemos. Por ejemplo, en San Andrés viene, San Andrés igual pedimos, invocamos. Por ejemplo, a la Cotamama agradecemos, hacemos agarrar lo que es nuestro producto en una olla de barro. Eso está guardando la Cotamama
para que no nos falte la producción. Esto se hace en Isla de la Luna, en Coyarraimi, 21 de septiembre. Entonces, ahí es donde vamos a también agradecer a los vertientes, a los nevados de donde viene el agua. Entonces, eso es lo que nosotros cumplimos aquí con la naturaleza. La naturaleza es muy importante para nosotros, porque una mujer, por ejemplo, si no está bien vestido, si no está bien alimentado, es como estuviera sin fuerza. Es lo mismo la Pachamama. La Pachamama, cuando no la atiendes bien, no le agradeces, entonces no te va a dar pues una buena producción. Eso es lo que también debemos ver, lo que los abuelos decían, ¿no? Hay que agradecer, siempre yo parto de eso. Y también quisiera decirles, por ejemplo, en mes de septiembre ya vamos a hacer todos los rituales de siembra. Después ya viene época de Jayupacha. En Jayupacha también se hacen rituales, porque para que no venga el granizo, hay que pagarle también pues a los abuelos. Entonces, eso, todo eso, nosotros mantenemos aquí en mi sector, que es Copacabana. Entonces, creo que es bueno también decir a ellos en mi idioma aymara, Taqpacha hilanakullakanaka, humanakaro arunt anipsmawa. Acá paxi, Augusto paxija tukt'ewa jiwa, acá paxija yuspagar awaitanwa Pachamamaro. Ukajakunataki, sarawisata, trabajo taki, ukamaraki k'umara hakasiñataki, ukanakatakiwa yuspagar awaitana, ukamaja hichaja, septiembre paxirurakiman t'awajañani, sata paxi ukanjañaniwa, ukanja iwalarakiwa Pachamamarusa mait'asirakiñani, sata qallara hayukatakiqa. Ukatqa mantawa harakiñaniw Jayupacha ruraki, Autipacha, Jayupacha, Jayukam sarayastananicha, entonces ukarus mantawa harakiñaniw. Acá uraqisanja, kunakitiqa yanaka sañani, inti, paqsi, warawaranaka, ukamaraki, umahal sunaka, acá kunatiqa aire sañani, samaña, ukanakaqa hiwasatakiqa askipi hiwasaruja yanapt'istu. Hanitiqa Pachamamaqa utikaspaqa nimank'ataqnati. Eso quiero decir, si Pachamama no puede existir, ¿qué podemos hacer? Gracias a la Pachamama comemos, gracias a la Pachamama estamos fortalecidos. Entonces, eso es lo que yo quiero decir en mi idioma aymara. Ukapi hiwasanakaja yuspagar t'añasa, wawana kasarusa ukama yatichasiñani, wawana kasaja uka amtampi hilappan, que nuestros hijos crezcan con ese pensamiento. Eso quiero decir. Invocaremos lluvia, hermanos, invocaremos hasta de tu hogar, subiremos a los cerros, no está lloviendo. Si no llueve, ¿qué vamos a hacer? Si no llueve, los vertientes se van a secar. Si no llueve, los nevados se van a secar. Esa es la preocupación ahorita para mí. Eso es lo que yo quiero decir, hermanos. Muchísimas gracias. Jalala, jalala, Bolivia, jalala, Copacabana, jalala, Gilacuyacanaka.